Buenos días, pioneros y estudiantes de sexto grado y también para la familia pinareña. Hoy nos volvemos a encontrar para compartir la clase de Historia de Cuba. Pero antes vamos a compartir algunas orientaciones que ustedes deben de tener presentes para su evaluación. Mire, ustedes trabajan con un libro de texto, un cuaderno de actividades y una libreta de notas. Además, como les dije en la otra clase anterior, que ustedes tienen que tener siempre presente una gráfica del tiempo y un mapa de Cuba. Vamos a hablar con respecto a la libreta y al cuaderno de actividades. La libreta y el cuaderno de actividades tienen un valor de 20 puntos en su evaluación sistemática. Por tanto, tiene que tener algunos requisitos para que ustedes sepan bien por qué es tan importante que ustedes tengan presente cómo mantener ese libro de texto, esta libreta y este cuaderno de actividades. La libreta de actividades de ustedes es para tomar las notas, para que estén correctas, bien escritas, con buena ortografía y caligrafía. Esos son requisitos que debe tener tu libreta para que obtengas 20 puntos que tiene como valor. Fíjense que cuando digo que tiene que estar bien identificada, tiene que tener su nombre con sus 2 apellidos, el grado que cursas y la escuela donde tú realizas tus estudios. De la misma forma es el cuaderno de actividades. También tiene que tener nombre, grado y escuela donde tú cursas los estudios. Tiene un valor también de 20 puntos, pero no solamente esto tiene también sus requisitos. Por ejemplo, ustedes tienen que tomar todas las notas en su libreta y si por casualidad faltaste a la escuela, no importa, te pones al día con tus compañeritos. En el cuaderno de actividades, tus actividades tienen que estar correctas y bien, y todas realizadas en cada periodo que se te va a evaluar. Quiere decir que si tú cumples con todos estos requisitos, vas a obtener 20 puntos, muy satisfactorio para obtener una alta calificación al finalizar el periodo. Si ya estamos listos, entonces puedes tener ya en tu libreta y ahí en tu mesa los materiales listos para comenzar a trabajar. También vas a tener otra orientación muy importante. En tu evaluación, en cada periodo, vas a tener un trabajo práctico integral. Ese trabajo práctico integral, como la palabra bien lo dice, es que se van a integrar varias asignaturas. Es decir, contenido de historia, puede ser contenido de cívica y también puede ser contenido de otra asignatura como geografía. Pero mira tú qué ventaja. ¿Qué ventaja tienes? Que si haces un buen trabajo práctico, donde vas a tener una discusión oral y vas a tener un trabajo escrito, manuscrito, no puede ser impreso, usted va a obtener ahí una calificación de 20 puntos también, llevado a escala de Bantia porque vale 100 puntos. Pero si alcanzas esos 100 puntos en historia, también ya tienes ganado los 100 puntos en la asignatura que se integró en ese trabajo práctico. Qué bueno, ¿verdad? Por eso es tan importante que prestes buena atención a cada una de las clases que vas a recibir a través de la televisión. ¿Por qué? Porque ya estos contenidos, cuando tú llegas a la escuela nuevamente, con tus compañeritos y tu maestra, ya tú los tienes. Nada más que es refrescarlos para que puedas hacer tu trabajo práctico integrador. Pero todos esos contenidos de otras asignaturas que tú estás recibiendo te van a servir para después poder responder esas preguntas que te van a poner tu maestra para tu trabajo práctico. Bien. Si ya estamos preparados, entonces vamos a revisar las actividades de tu cuaderno de trabajo. Primeramente porque eran las tareas que tenías de la clase anterior. ¿Ya estás listo? Bien. Vamos a revisar la primera actividad. Ves completando. Dice, a partir de 1902 se establece en Cuba, ya sé que lo pusiste, su entreguismo fue manifestado por los presidentes de esta etapa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el primer presidente que se instaló en Cuba durante la República Neocolonial? Fíjate, es el nombre que iría en el segundo recuadro. En el tercer recuadro son las vías que se utilizó Estados Unidos para manifestar su entreguismo y manifiesto a través de la aceptación de diferentes formas que llevaron a Cuba al estado en que se encontraba en ese momento. Completaste los 2 cuadros. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en el año 1902 y 1903. Después qué pasó en el 1903 y en 1903. ¿Ya lo pusiste? ¿Qué fue lo que se firmó ahí? Ajá. Vamos a ver ahora las que dieron cumplimiento a lo estipulado en... Vamos ahora a comprobar si tu actividad está correcta.
¿Comprobaste? ¿Estaba correcta? Bueno, ahí tienes un tiempo para que tú también puedas realizarla en tu mesa de trabajo en estos momentos, si todavía no la habías realizado. Veremos entonces la otra actividad. Enlazar la columna A con la columna B. En la columna A vas a encontrar fraudes electorales, negocios sucios, juegos y prostitución. Esta actividad se encuentra en la página 11 de tu cuaderno de trabajo. Búscala. Y en la columna B van a estar las manifestaciones de estas formas de corrupción que se establecieron en la República neocolonial. Solamente tienes que lanzar la columna A con la columna B, es decir, estos negocios sucios y buscar en la columna B los tipos de manifestaciones que tuvo esos negocios sucios. Bien, entonces ahora vamos a revisar si ya está correctamente hecha tu actividad. Ahí tienes los fraudes electorales, el punto 3 y el último punto de la columna B. Negocios sucios. Ahí tienes. Juegos y prostitución. Revisa, mira a ver si tu actividad está como la mía. Hay actividades que podemos revisarlas, tú y yo, y podemos realizarlas juntos, porque son actividades que es esa respuesta y no otra. Pero hay otras actividades en tu cuaderno de trabajo que son de tu valoración, porque tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Y no podemos hacerlas juntos. Vamos a ver la otra actividad. Era completar la tabla donde tenías que poner el nombre de los presidentes que trabajaron y gobernaron durante ese tiempo y cada uno de los periodos que ellos trabajaron y gobernaron sobre la isla. Estaba fácil, porque fue una nota de la clase anterior. ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien tu tabla? Esto es muy importante, lo que viste ahora y lo que viste en la actividad anterior. Porque ustedes saben que todos esos negocios sucios llevaron a nuestro país a una miseria extraordinaria. Prácticamente el país estaba destruido. Cada día se deterioraba cada día más con los negocios sucios, los fraudes, el abandono a las instituciones educacionales, el abandono en las tierras a los campesinos. No tenían viviendas, no tenían casas con buenas condiciones, no se atendía la salud. Esta era la república que quería José Martí. ¿Esto era lo que él soñó? No, esta no era la república que había soñado José Martí. Porque él quería una república con todos y para el bien de todos. Comparen esa frase o esa idea que tenía José Martí, ese gran sueño que él tenía, con la que tenemos hoy en día, que decimos pensar como país. Pensar como país y pensar como estaba soñando José Martí es lo mismo. Una sociedad donde todos trabajemos juntos, organizados, y que el producto de ese trabajo sea repartido entre todos. Esa era la verdadera república que soñó Martí para nuestro pueblo. Vamos entonces ahora para que ustedes conozcan qué clase es la que vamos a trabajar en el día de hoy. Asunto 2.2. Lucha contra los males de la República Neocolonial. Enfrentamiento a la penetración yanqui. Manuel Sanguilín. La protesta de los 13. La lucha de los obreros. Fundación de la CENOC. Alfredo López. Julio Antonio Mella y Carlos Baliños, PSC. Este contenido lo vas a encontrar en las páginas 22, 21, 22, 25, la 23, la 24 del libro de texto. Voy a presentarles una ilustración para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo ahí. Ahí está sucediendo una manifestación estudiantil. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo la educación tampoco quedó exenta de estos problemas de los mares de la República Neocolonial.
La educación también estaba afectada y esta afectación había llegado hasta las universidades. Y ahí vemos un grupo de intelectuales revolucionarios de las universidades que estaban protestando, haciendo mítines, buscando reclamos para mejorar lo que era la educación en nuestro país. Vas a ver ahora otra ilustración. Aquí tenemos el pueblo también protestando por todas las condiciones en que se encontraba nuestro país, porque no tenían las mismas condiciones que todos los países, que todos los cubanos como tenían que tener los cubanos en ese momento. Vamos a ver entonces ahora cuál fue el enfrentamiento que tuvo este pueblo que estaba oprimido contra la República Neocolonial y todos sus males. Y vamos a ver que en esta etapa se destacan personalidades como Manuel Sanguilí. Manuel Sanguilí combatió en el colonialismo español, contra el colonialismo español, y también participó en la guerra del 95. Manuel Sanguilí era un hombre muy inteligente, muy patriota, muy revolucionario, y estuvo siempre en contra de la penetración extranjera en nuestro país. Protestó enérgicamente contra todos aquellos males y aquellas firmas de tratados que se estaban efectuando. ¿Qué sucedió? Que Manuel Sanguilí, como fue senador durante la guerra del 95 y fue senador también durante la República Colonial, tenía derecho a participar en el Senado y decir lo que él pensaba acerca de las medidas que allí se tomaban y se discutían. Él tenía grandes habilidades con la pluma, es decir, sabía escribir, y también tenía grandes dotes de un buen orador. Manuel Sanguilí, aprovechando esta oportunidad que tenía, buenos dotes para escribir y buenos dotes para orar lo que es, decirle al pueblo y comentar y discutir dentro del Senado, aprovechó la oportunidad para hacer dos discursos importantes, dos discursos donde él dejaba claramente cuáles eran las intenciones que tenían los Estados Unidos con la penetración y con el control de nuestro comercio. Después dictó proyecto de ley para impedir la intromisión extranjera en nuestro país, ¿sí?, apoderarse de nuestras tierras. Pero ¿qué sucedió? En este entonces, Manuel Sanguilí no fue escuchado, porque los gobernantes y politiqueros no escuchaban la voz del pueblo. Ellos tenían solamente oídos para la voz del amo. Ahí en la figura que aparece número 100 en tu libro de texto, en la página 21, dice oyendo la voz del amo. Página 21 del libro de texto, fíjate. Ahí vas a observar en esa ilustración que hay un perrito faldero sentado en un puente. Ese puente me parece que representa la isla de Cuba. En el puerto hay anclado un barco. Ese barco tiene en la torre un sombrero norteamericano con un águila. Quiere decir que son representando a los Estados Unidos. Una bocina sale desde el barco y llega al oído del perrito faldero ese que tiene cara de un presidente. Ah, eso es lo que representa esa lámina, que ellos solamente escuchaban lo que decían los Estados Unidos, lo que decían los americanos. No fue escuchada la voz de Manuel Sanguilí, pero él continuó luchando constantemente por la penetración que había en nuestro país sobre las tierras extranjeras. Esta fue una de las primeras manifestaciones que tenemos aquí en contra de la firma de todos esos tratados. Pero solamente no se destacó Manuel Sanguilí. Vamos a ver también otra personalidad, Rubén Martínez Villena. Habíamos visto al inicio de la clase una ilustración sobre los estudiantes universitarios que estaban haciendo reclamos por la mejora de la educación en nuestro país. Él es uno de los que se destaca. Rubén Martínez Villena fue un niño que nació en el año 1899, es decir, 3 años antes que se iniciara la República Neocolonial. Quiere decir que él desarrolló su vida dentro de la República Neocolonial, su niñez, su adolescencia y su juventud. Llegó a estudiar hasta la universidad, alcanzando la carrera de abogado. A partir de este momento se convierte en el defensor del pueblo. Vamos a ver sus características, vamos a ver cómo era Rubén Martínez Villena. Era un niño delgado por aquel entonces,
Era un niño delgado, de pelo casi rubio, tenía los ojos azules, labios finos. ¿Qué le gustaba? Lo mismo que a ustedes les gusta como todo niño, jugar al escondido, a la viola, jugar con los animales, y sobre todo le gustaban mucho los perros, pero su juego preferido era la pelota. Se veía un niño feliz y alegre. Él podía jugar y al mismo tiempo resolver un problema matemático, y esto lo hacía feliz. Es decir, que era un niño muy inteligente. El padre Rubén Martínez Villena fue maestro y también fue director de una escuela. Rubén Martínez Villena aprovechó esta oportunidad y ayudaba mucho a enseñar a leer y a escribir a los niños de esa época. Rubén Martínez Villena también tuvo un hecho muy importante enfrentándose a esta etapa de la República Neocolonial. ¿Recuerdan ustedes el negocio más sucio de la República Neocolonial? ¿Recuerdan en la clase anterior que habíamos hablado de la compra del convento de Santa Clara? Y que les decía, hago énfasis en este hecho porque este hecho histórico después va a tener sus consecuencias. Y esta consecuencia se convertirá en la causa de otro problema. Rubén Martínez Villena fue uno de los jóvenes que con mucho valor, energía, se enfrentó a esa compra del convento de Santa Clara, donde los gobernantes se embolsillaron más de 2 millones de pesos. Vamos a ver qué sucedió con Rubén Martínez Villena y este hecho histórico que ustedes tienen ahí en su libro de texto, que lo pueden encontrar en la página 23 de su libro de texto. Tengan cuidado al manejar su libro. Ahí van a encontrar la ilustración que muestra una foto de Rubén Martínez Villena, una síntesis bibliográfica de Rubén Martínez Villena, y vamos a ver qué fue la protesta de los 13. Miren, fue uno de los hechos más relevantes de esta etapa, como les había comentado. El día 18 de marzo de 1923 se iba a celebrar un acto en el Palacio o en la Academia de Ciencias de La Habana. Rubén Martínez Villena se apareció allí con 12 compañeros más. Se sentó y antes que el ministro de Gobierno fuera a echar su discurso, Rubén Martínez Villena se puso de pie y públicamente le echó en cara el negocio sucio más grande que habían hecho en esta República Neocolonial, porque incluso el ministro de Gobierno había sido cómplice de la firma de esta compra, donde él también se enriqueció. Inmediatamente que se puso de pie, le echó en cara todo esto al ministro de Gobierno, se puso de pie y se marchó con los 12 compañeros que lo acompañaban. Se retiró. ¿Qué sucedió después? Al día siguiente, Rubén Martínez se presentó en la prensa y escribió lo mismo que él dijo allí en la Academia de Ciencias de La Habana. A esta protesta se le llamó la protesta de los 13. Imagínense, comenzó la persecución sobre Rubén Martínez Villena y todos aquellos jóvenes intelectuales revolucionarios que se estaban enfrentando a todos los males y desmanes que tenía la República Neocolonial. Yo te pongo esta ilustración ahí y toma la nota que la tienes ahí, porque eso es la síntesis de lo que tú debes dominar de Rubén Martínez Villena y la protesta de los 13. No solamente fue Rubén Martínez Villena, vamos a ver también que comienza también ya a unirse los estudiantes, los universitarios, tenían necesidad de buscarse una organización que los uniera, una organización que los hiciera más fuertes, más unidos y más organizados para hacer sus proclamas y pedir sus derechos. Aquí tenemos entonces a Julio Antonio Mella, otro intelectual revolucionario, fundador de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria. Esto se hace con el objetivo de unir a todos los estudiantes de las universidades para tener una sola voz, que estén organizados, que puedan luchar juntos, tener la misma idea. Y entonces aquí se destaca Julio Antonio Mella como el fundador de esta Federación de Estudiantes Universitarios. Pero además, no solamente quedó ahí. Julio Antonio Mella fue otro joven que también, como todos los jóvenes de la época, fue un niño divertido, de buen carácter, noble, solidario, fuerte,
tenía un rostro atractivo y por su forma de ser, todos se llevaban con él. Él tenía mucho dominio y le entraba muy hondo las ideas de José Martí, pero su inteligencia lo llevó a estudiar lo que fue la obra marxista-leninista y en muy poco tiempo se convirtió en un gran comunista. Junto a Carlos Baliño funda el Partido Comunista de Cuba. Alfredo López, también otro joven que trabajaba en la tipografía, es decir, él manejaba el sindicato de los tipógrafos. En ese momento también se unieron en la lucha para luchar contra los males de la República Neocolonial y funda, para unir a todos los trabajadores de todos los sectores, tabacaleros, azucareros, funda la CENOC, es decir, Confederación Nacional de Obreros de Cuba. Fíjense, ya están unidos los universitarios con la FEU, ahora están ya unidos los obreros de todos los sectores que habían en la isla. Ya comenzaba a organizarse, pero todavía faltaba más organización. Bien, ahora ustedes verán cómo todos esos hechos históricos que ustedes han estudiado hasta ahora tienen que pasar a una tabla de cronología. ¿Cómo hacer la tabla de cronología? Porque ya estamos terminando en esta etapa. En esta etapa de estudio, ustedes tienen que saber que el periodo de ocupación, en qué fecha ocurrió y qué personalidades son los que tienen el mayor peso dentro de lo que sucedió en ese hecho histórico. Se establece la República Neocolonial, 20 de mayo de 1902. ¿Quién es la personalidad que se destaca en este hecho? Tomás Estrada Palma. Fundación de la FEU. ¿Qué dijimos ahora? ¿Quién fundó la FEU? ¿En qué año? En el 1922. Julio Antonio Mella. Protesta de los 13. 18 de marzo de 1923. Rubén Martínez Villena. Fundación del PCC, 1925. Representadas por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño. Fundación de la CENOT, 1925. Alfredo López. Es importante que tengas esta tabla de cronología y te oriento desde ahora que utilices las 4 últimas hojas de tu libreta. En las últimas 4 hojas de tu libreta vas a establecer el primer periodo de estudio de esta etapa que estamos estudiando. En la segunda hoja vas a utilizar el otro periodo de estudio y así hasta llegar a la revolución en el poder. Esto te va a ayudar a organizar los hechos cronológicamente y después vas a tener que desarrollar otra habilidad muy importante que es ordenar cronológicamente hechos históricos y si esta tabla la tienes bien organizada, ya después te será más fácil buscar y ubicar en una gráfica del tiempo y ordenar cronológicamente los hechos que tú estudias. Mira, qué importante es saber hacer una gráfica del tiempo. Mira, ¿qué cosa es una gráfica del tiempo? La gráfica del tiempo no es más, miren, ustedes ven una línea que va vertical y termina en una saeta. Eso indica que el tiempo continúa. En esta gráfica, usted puede observar que está dividida en espacios de 10 en 10, porque de 1900 a 1910 hay 10 años, de 1910 al 20 y así sucesivamente. Eso se llaman décadas, 10 años. Entre cada década hay un espacio de 5 años. Esos son los quinquenios. Si estamos estudiando el periodo de 1902 al 35, se supone que los hechos estarían entre el 30 y el 40. Y quedaría así. Ese es el periodo que estamos estudiando. Y ese es el periodo que hemos llevado ahora a la tabla cronológica. Trata de hacer la gráfica y trata también de hacer la tabla cronológica, que te va a ayudar. ¿Ya? Bien, entonces podemos continuar. ¿Tienes actividades que realizar en tu cuaderno de actividades?
Pero, como te dije anteriormente, hay actividades que no las podemos hacer juntos, porque esas actividades son actividades donde tú tienes que pensar y reflexionar. Que tú puedes pensar de una manera y otro niño piensa de la otra. Por ejemplo, en la página 14 de tu cuaderno de actividades, la actividad número 2 dice que busque la relación que existe entre las palabras del recuadro y escribe las ideas que te sugiere. ¿Ya la vistes? Se encuentra en un extremo Martí y debajo Partido Revolucionario Cubano. En el otro extremo encontramos a Mella con el PCC y en el centro encontramos a Baliño. Dice lucha, organización y continuidad. ¿Por qué? Porque Baliño también fundó el Partido Revolucionario Cubano junto con José Martí. Y ahora, más viejo pero con más experiencia, se une a Mella para fundar el Partido Comunista de Cuba. Entonces la pregunta te dice que busque la relación que existe entre Martí, Mella y Baliño y saca tú tus propias conclusiones. Por eso no la podemos hacer juntos. La vas a hacer tú y te la vas a revisar tu mamá, tu papá, la familia que está a tu alrededor. Y si después tienes dudas, llamas a tu maestra, te comunicas y que ella te puede explicar. Bien, creo que hasta aquí nosotros hemos llegado al final de este contenido. Pero mira ahora, ¿no te decía que tenías un mapa? En el mapa deben aparecer 2 lugares bien localizados, porque todos los hechos que hemos estudiado en el día de hoy se realizaron en La Habana. Y tengo también ahí señalizado a Guantánamo, porque recuerda, donde se firmó, cuando se firmó el tratado y se firmó la enmienda Platt, ¿qué territorios quedaron ocupados? Quedó ocupado la base naval de Guantánamo. Y ahí encontramos nosotros la base naval que se encuentra ahí en Guantánamo, para que te quede claro. Ya, ahora mira la flecha, siempre indicando la saeta del lugar, y los nombres deben aparecer de forma horizontal. ¿Ya? Observa ahora. Aquí tienes un pensamiento martiano. Dice, la libertad cuesta muy cara y es necesaria o resignarse a vivir sin ella o a decidirse a comprarla a su precio. José Martí. Vayan ustedes analizando esta frase y vayan uniendo todo el contenido que hemos dado hasta ahora. ¿Cuántos jóvenes se enfrentaron? ¿Cuántos cayeron en esa lucha? Y entonces ustedes podrán interpretar esa frase de José Martí. Muchas gracias, hemos terminado y hasta la próxima nos volveremos a encontrar y compartir los conocimientos de historia de Cuba.